Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Nada, muy contento de estar aquí. Contento en lo personal por ver a mi madre feliz. Amén. Siempre es mejor ver a los que quieres animados que no lo contrario. Así que si ella está contenta, pues Amén, sí. por eso me reía, no por otra cosa. Confío en el Señor. También tenemos claro, Rosa, que Araceli lo que quiere es volar. Gracias por la segunda. Porque Esperemos que me Claro que sí, claro que sí. Hay que Que si no me voy para abajo. hay que agradecer la iniciativa. Claro que sí, claro que sí, por supuesto que sí. Araceli es una mujer que siempre viene con buena actitud. Está muy bien. Aprovecho, aunque él no está, porque en este preciso momento está trabajando, aprovecho para dar las gracias a nuestro hermano Jorge, que él se encargó de dar el estudio el viernes pasado. Estoy contento porque es una persona que le dedica tiempo a lo que hace y bueno, pues simplemente necesita esas oportunidades, ¿no? para que él se sienta seguro y para ir soltándose. Y bueno, pues para mí es una alegría que pudiera compartir. Vamos a terminar el capítulo 11. Vamos a terminar el capítulo 11. Para no perdernos, Rosa, voy a leer algo que ya hemos estudiado porque esto está dentro del contexto. Recuerda, Alfredo, que una mañana Jesús sale de Betania y tiene hambre. Se conoce que sus amigos no le dieron de desayunar, ¿no? Y pasaron por el camino Y bueno, también aprovecho para que el abuelo se sienta contento. Pues voy a darle las gracias a Noelia porque tanto la presentación de hoy como la del domingo la ha hecho ella. Y ha utilizado un programa que yo no manejo y se ofreció voluntaria, así que le ha quedado muy chula, ya lo verán. Bueno, ya está chulo. Sí, mira, para recordar la historia, ¿vale? Decía el versículo 12. Al día siguiente, cuando Jesús y los discípulos salen de Betania, pues siente que tiene hambre. Y se nos dice que vio de lejos una higuera que tenía hojas. Y entonces Jesús pues fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, porque no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Ya estuvimos explicando algo acerca de lo controvertida, ¿no?, que son estas palabras de Jesús. Y dice que lo oyeron los discípulos, ¿vale? Damos un salto al versículo 20 y dice que, y pasando por la mañana, vieron que la higuera, eso al día siguiente, dice que ven que la higuera se había sacado desde las raíces. Entonces Pedro, quien si no, se acordó y le dijo: maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. ¿Vale? ¿Recuerdan? Eso ya lo hemos estudiado. Vale, pues sigue y le responde Jesús a Pedro: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera... ¿Has encendido? Sí, ¿no? No sé. Sí, yo creo. Ahora sí. No, pero no ¿Tiene poca pila? no tiene pilas. A ver, espera. No tiene pilas, seguro que no tiene pilas. No tiene pilas. Dale tú, ya está, Mari. No, que no tiene pilas seguro. No sé si habrá, yo creo que no, pero... ¿Ya?
No tiene vida. Si hace tiempo que lo estaba diciendo. No, pero Pues, sí, tiene vida, sí, yo he visto un Bueno, punto. pues- Parece que no está enchufado. Pues a lo mejor, no sé. Pasa, quédate ahí. ahora, ya. ahora. ¿Vale? No, vale. A lo mejor es que no nos funciona ese programa. ¿Vale? Quédate ahí. ¿Vale? Quita eso de abajo. Es que no sé quitarlo. Pon el texto. Pon el texto, por fin. Ahí está el texto. ¿Vale? Bueno. Dice que, versículo 22, que respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, pues lo que diga le será hecho. Dice: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, pues es que tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. ¿Vale? Perdona, esa Sofía, que no puede funcionar. Muy bien. Antes de preguntarles, o casi sin preguntarles, ya una vez dije, además que me acuerdo de que me dirigí a usted, Rosa, a veces recordamos cosas que alguien dijo, pero no nos acordamos muy bien del contexto en que se dijo. Se nos queda indeleblemente grabado en la memoria, pero ¿en qué momento se dijo? Pues no lo sabemos. Pues lo mismo pasa, Araceli, con muchos dichos de nuestro Señor Jesús. La gente los recordaba, porque es más, hay dichos que no solamente los dijo una vez, sino que los repitió varias veces. Pero la gente no terminaba de recordar en qué momento puntual es que Jesús lo dijo. ¿Vale? Aquí tenemos un par de dichos. Pasa. Aquí tenemos un par de dichos de Jesús que refuerzan lo que yo estoy explicando ahora. El primero es este de que la fe puede mover montañas. Pero es que esto, Pedro José, no es la primera vez que nosotros lo leemos en la Biblia. También se dice en el Evangelio de Mateo y también se dice en el Evangelio de Lucas. Y Josué, din don, curiosamente, el contexto en que se utiliza es completamente distinto. Porque en el Evangelio de Mateo, ¿cuándo es que se utiliza? Sí, no, pero no estaba mal. Porque vas a, por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, no sé si recuerdas el momento de la transfiguración. Y cuando descienden, ¿qué es lo que se encuentra Jesús? Con un papá preocupado, porque tiene un hijo lunático. Y los discípulos no han sido capaces de sanarlo. Y le cuestionan a Jesús. Le preguntan en qué hemos fallado, qué no hicimos bien. Y aquí emplea esta frase. En Lucas el contexto es distinto. Los discípulos le dicen: por favor, Jesús, aumentanos la fe. Como damos una pastillita y mañana soy un héroe de la fe, ¿no? Y aumentanos la fe. Y ahí cambia una cuestión, porque ya no habla de montañas, sino que habla del ¿qué?
del sicómoro, ¿no? Sí, sicómoro, ¿no? Porque tiene acento en la O, ¿no? Sicómoro, ¿no? Sí, sicómoro. Sicómoro. El acento en la O. Ahí. Sicómoro. Sicómoro. Entonces, ahí dice, si tuvierais fe, ¿no? Le diríais a este sicómoro que se desarraigue, ¿no? ¿Vale? Es decir, tenemos contextos distintos, ¿vale? Pero lo importante no es el contexto, sino lo que Jesús quiere decir. Son dichos generales que valen para siempre, para cualquier tipo de circunstancia. Mari, por favor. Lo mismo pasa con el tema de la necesidad de perdonar a nuestros semejantes. Pues no es la primera vez que Jesús lo dice. En cierta ocasión, aquí, en el libro de Mateo, Adrián les está enseñando a los discípulos cómo tienen que orar. Y ahí se dice, Javes, que si queremos ser perdonados, tenemos que perdonar. O sea, ¿cómo vamos a demandar a Dios algo que nosotros no estamos dispuestos a hacer? ¿Vale? Por eso es que el perdón no es una opción. Es que es una obligación. Es que hoy no siento el perdonar. Es que da igual si sientes o no sientes. Tenemos la obligación de perdonar porque nosotros necesitamos ser perdonados. Así que lo importante es, me da igual el contexto, me da igual si quieren aprender a orar, me da igual si la experiencia es con un muchacho lunático, me da igual si el contexto es una higuera maldita, Lo importante son las frases, lo que quiere enseñar. ¿Vale? Y llegamos a la conclusión de que Jesús no dijo eso algo en un momento puntual, sino que lo dijo varias veces y tal vez la gente olvidó en qué momento lo dijo, pero se acordaba. ¿Se acordaba de qué? De lo importante que es tener fe. Tener fe. Y lo importante que es perdonar. ¿Vale? Vale, por favor. Gracias. Este pasaje, pues, seguro que hay más, ¿no? Pero yo siempre soy bastante básico y yo he visto 3 reglas acerca de la oración, ¿vale? 3 reglas. Número 1. Pues que la oración debe ser una oración de fe. Yo sé que esto es de perogrullo, pero déjenme que yo lo explique. Esto de tener fe, Rosa, y trasladar montañas, yo no sé si usted lo había escuchado antes. Yo solamente lo había leído en la Biblia. Aquí los españoles no solemos decir estas cosas, ¿verdad, Pedro José? No vamos por la vida diciendo estas cosas. Pero para los judíos era una frase corriente, ¿vale? Es decir, Jesús en este momento no está inventando nada, está utilizando una frase que en aquel contexto es recurrente, ¿vale? Entonces, esa frase querrá decir algo, o se tendrá que utilizar, Alfredo, en determinados ámbitos, o en determinados contextos. Pues yo le voy a explicar en cuál. Se utilizaba a la hora de eliminar barreras, de superar obstáculos. Por ejemplo, se utilizaba en los maestros sabios. Ese maestro que es sabio, que tiene mucho conocimiento y que es capaz de disipar las problemáticas mentales que les pueden surgir a sus alumnos, pues se utilizaría esa frase. Sería un eliminador de montañas. Bien. Al fin y al cabo, lo que nos está diciendo es que si realmente tenemos fe, Araceli, la oración puede obrar milagros. Y puede darnos los recursos necesarios para enfrentar los problemas que nos sobrevengan. ¿Vale? Dicho esto,
parece sencillo, pero conlleva dos cosas. Número uno, implica que debemos estar dispuestos a llevarle a Dios nuestros problemas y dificultades, ¿vale? Esto parece sencillo, ¿no? Pero yo tengo aquí un desaguisado, y yo cojo y le llevo todos mis problemas a Dios. Pero es que eso en sí mismo ya es una prueba. Ya es una prueba. Porque, por ejemplo, imagínate, Alfredo, que yo quiero lograr algo que ni debería de pensar en ello. O Rosa, quiero hacer algo que ni tendría que ocurrírseme. O quiero justificar algo que no tendría ni que emplear un solo segundo en ello. ¿Vale? El simple hecho de saber si le puedo llevar algo a Dios ya es importante. Esto merece la pena que se lo lleve a Dios. ¿Es digno? ¿Vale? Y número dos, debemos estar dispuestos a aceptar la dirección de Dios cuando Él nos la ofrezca. Y esto para mí, Alfredo, es muy interesante porque yo sé que eso a usted no le pasa, pero a mí sí. Y es que muchas veces, Mari, pedimos consejo, pero ¿sabes? No queremos consejo ninguno. Simplemente estamos esperando la aceptación de los demás. No me estás pidiendo consejo, simplemente me estás pidiendo aceptación. ¿Vale? Porque ya hemos decidido que eso lo queremos hacer. O que eso lo queremos tener. O que nos vamos a mover de esa forma. Entonces, bueno, utilizamos eso de te pido consejo, pero no. Simplemente estoy buscando tu aprobación. Claro, si le pedimos dirección a Dios, tenemos que estar dispuestos a aceptarla. Y ahí yo patino muchas veces, Alfredo, porque no siempre me gustan más mis ideas. ¿Me entiendes? Entonces, claro, imagínense, ¿no? La fe es importante, ¿vale? La fe es importante. Pero estoy dispuesto a depender de la dirección de Dios. ¿Estoy dispuesto a llevarle todo a Dios, a su presencia? ¿O hay cosas que me van a dar tanta vergüenza que eso ya directamente ni... Muchas veces, bueno, ¿vale? Número dos. Hablando acerca de reglas, acerca de la oración. Pues debe ser una oración expectante. Yo no sé cómo oras tú, Javes, ni me interesa. Porque estos son asuntos muy personales. Cada uno trabaja de una forma y cada uno lo siente de una forma, pero ¿sabes una cosa? Que desde muy pequeño nos metieron en la cabeza la importancia del tiempo devocional. Y como que si tú no leías tus 5 minutitos de Biblia y orabas 3 veces al día, la cosa no iba muy bien en ti, ¿sí o no? Que yo no lo estoy criticando, digo, ¿es así o no es así? Anda que no me han dicho a veces, yo no estoy culpando al pastor, anda que no me han dicho a mí la importancia de un tiempo devocional. Y sí, claro que es importante. Todo lo que sale del corazón y con una buena actitud es bueno. Ahora, lo que se convierte en una obligación, pues lo mismo pasa con la oración. Que podemos orar por rutina. Por rutina. O por obligación. O como una suerte de ritual.
Pero no hay expectación. Y oye, este es un hecho universal, ¿eh? Ni tan siquiera tiene que estar en el ámbito cristiano. Cuando tú te enfrentas a algo o te acercas a algo con expectación, hay más posibilidades de que eso triunfe o de que eso salga adelante. Si tú vas al médico, mamá, y vas expectante con que te solucione el problema, pues tienes muchas más probabilidades de quedar bien que si vas resignada, que no tienes solución, Claro, o sea, si ya desde el principio no confías en el tratamiento, pues la cosa va complicada, ¿no? Entonces ¿cómo es nuestra oración? Y mira que yo no te estoy diciendo de ahí que ores llorando y arrodillado y escondido en tu habitación. No, yo te digo que estos son temas muy personales. Muy personales. Y yo no osaría meterme en tu ámbito privado. Pero mi consejo es que todo lo que se hace bajo presión, bajo obligación, no sirve para nada. y se lo digo yo y no fue culpa de nadie. Un ejemplo, yo lo he hecho, pues no sabría cuántas veces he leído la Biblia. 3, 4, 5 veces, no sé. Mínimo 3, máximo 5, no sé. Y yo recuerdo que, exceptuando la primera vez, muchas veces he usado lo de la Biblia en un año. Y como herramienta está bien, Josué, si no está mal la herramienta, pero te obliga a leerte eso. Y yo muchas veces, pues es que a veces 5, 10, 15 versículos, con pausa, reflexionando, deteniéndote, cuestionando, preguntando, son mucho más enriquecedores que 4 capítulos por obligación. Una oración honesta y sincera que brote en el corazón, que desnude tu alma. Fíjate, imagínate, aunque cuestiones a Dios, pero sé que eso es más sano que la obligación de como me levanto por la mañana y como me enseñaron a que tengo que dar gracias por el día, pues voy a dar gracias por el día. Pero no hay nada de gratitud. No hay nada de gratitud. Hay mucha obligación. Hay mucha carga en tus hombros. Y Jesús quiere liberarte de todas esas cargas. Porque Él lo que menos quiere suponer en tu vida es una carga. Si Él vino a liberarte de las cargas que este mundo ya pone sobre ti. ¿Entiende? Vale, y número 3. No quiero que suene mal esto, debe ser una oración de amor. Vale, voy a hablar de mí, ¿no? Imagínate que estoy, no sé, ahí, todo amargado. Amargadísimo. Y yo quiero imaginar que esa amargura mía es como una barrera que impide, ¿no?, que fluya un contacto correcto con Dios, porque Dios no es amargura, Dios es amor. ¿No? Pues tal vez tengo que pedirle a Dios que primero quite esa amargura de mí, ¿no? Que no me deja ver más allá, ¿no? Y pueda tener una relación con Él de amor, porque al fin y al cabo Él es lo que es. Y yo sé que sin mala intención, porque los pastores nos equivocamos mucho, pero si son personas que se visten por los pies y no quieren aprovecharse de la gente, aunque el pastor se equivoque, yo me imagino que lo hace queriendo el bien para las personas. Estoy teniendo fe en las personas, ¿vale? Venga. Pero nos equivocamos mucho. Y muchas veces en esos errores ponemos cargas que, como decía Jesús, ni vosotros mismos podéis soportar, ni podéis sobrellevar. Yo no estoy aquí para que tú te vayas los viernes y los domingos con más carga de la que ya traes todas las semanas. Al contrario. Entonces, bueno, yo en esto, y ahora ya les dejo si quieren decir algo acerca de este primer punto, veo esas cosas, ¿vale? Javes, número 1, hay dichos de Jesús que se colocan en ciertas historias, pero nos hace intuir que tal vez no se acordaban muy bien del contexto, Esto lo dijo Jesús, pero ¿cuándo lo dijo Jesús?
Y nos llama la atención, ¿por qué? Porque hemos visto historias distintas donde se emplean la misma frase. Entonces, ¿lo usó en las 3 ocasiones? ¿O lo usó en una, pero el autor no se acordaba muy bien en ese momento? Y no lo sabemos. Por eso no nos vamos a volver locos con el contexto, si la higuera estaba maldita o no. Lo importante es la frase. Tener fe, lo importante de tener fe. Y el hecho de perdonar. Y las reglas acerca de la oración. Debe ser una oración de fe, una oración expectante y una oración de amor. ¿Alguien quiere comentar algo acerca de este pasaje? Pasamos a lo siguiente. Sí. ¿Puedo decir algo? Hombre, por supuesto. Hoy solo he hablado yo, macho. Es que yo creo que el problema no está en la fe, sino en cómo visualizamos nosotros la fe. ¿Qué concepto tenemos de la palabra fe? Porque Dios ya le dijo hasta a su propio pueblo, Sí. este pueblo de la Dios me honra, pero Sí. ¿dónde está el corazón? Sí. Y para poner un ejemplo, Sí. la fe es como la nuez. Una nuez, en el buen sentido de la palabra, la esencia de la nuez Sí. no es lo que vemos, es lo que tiene dentro. Y la fe es lo mismo. Sí. Es decir, para mí la fe, podemos decir, es el resultado, el fruto de un auténtico amor. Si la fe es auténtica es porque proviene de un origen auténtico. Si la fe es algo más banal, donde consiste muchas veces en palabras o tal o cual, pues luego, y la mayor parte de las veces, nos pasa lo que nos pasa. ¿Qué nos pasa? Pues que pedimos y no recibimos. Y en primer lugar, no recibimos porque, como bien dice la Biblia, como bien dice Dios, pedimos mal. ¿Pero qué significa mal? Pues, entre otras cosas, que pedimos más por caprichos, por egos, que por necesidades. Y hay un ejemplo también, ya ahí termino. Cuando Jesús mismo llega un momento que dice, pero no se haga mi voluntad, pues la mayor parte de las veces de la oración debería hacerse lo mismo. Señor, yo te pido esto, pero yo no tengo mi capacidad, no llega para tener un conocimiento totalmente literal. Pues que se haga tu voluntad. Tú sabes mi deseo, pero si no es bueno para mí. Pero claro. El tema de la fe, está muy bien todo lo que has dicho. El tema de la fe es bastante. Levanta la mano para que no se la pase. El tema de la fe es bastante más complejo que lo que nosotros solemos definir en las iglesias. Incluso si nos fuéramos a un contexto hebreo sobre lo que ellos entienden por fe, tal vez. Escúchame, esto es muy sencillo, lo que voy a explicar, no es tal como así, tiene muchas aristas y muchos matices, pero para hacerlo facilito, muy facilito. La fe tiene poco que ver con yo necesito algo, me hinco de rodillas, se lo pido a Dios esperando recibirlo. Si entiendes por fe eso, te vas a decepcionar. Te vas a decepcionar. La fe tiene más que ver con tu vivir. Tu forma de vivir demuestra tu fe. ¿Vale? Tú imagínate, un ejemplo, yo digo, sencillo. Tú necesitas trabajo, ¿vale? Orar por trabajo no es tener fe. Levantarte a primera hora un lunes e irte a patear las calles, eso es tener fe. No, pues así no me lo enseñaron. Bueno, no es mi culpa. Pero claro, es que muchas veces le dejamos la papeleta a Dios. Y yo me quedo aquí. Necesito un trabajo y que el trabajo me venga a casa. Necesito una pareja y que la novia me venga a casa. Y necesito un coche y que me vengan con las llaves a casa. No, eso no es fe. Eso no es fe. No, pedir, porque todo lo que pidas con fe, pero si yo... No es eso.
Tú vas a trabajar y tú necesitas trabajar y tu forma de demostrar que tienes fe y que vives por fe es yendo a buscar un trabajo y otro, hasta que te sale. Y dices, oye, mira, Dios me ha respondido. Claro, que tú oraste, pero te pusiste a caminar. ¿Dónde se demostraba la fe de los discípulos? No en las oraciones que hacían el Padre, sino en... Ahí está, mira, lo dejaron todo por seguir a Jesús. No sé si me he explicado. Escúchame, que digo, no, es que mi pastor dice esto y se van a reír de mí, porque esto yo digo que es mucho más complicado que esto yo les he dicho. Pero simplemente es por abrir otra vertiente. No, porque es que lo otro nos enseña al vaderío, nos lleva a la dejadez, nos lleva a dejar la responsabilidad siempre a Dios. Yo me cojo, me siento aquí, le pido y que sea Él. No. Yo. Confío, sí, pero yo me pongo a trabajar. Mari y luego Adrián. Sí, no, yo un poco por donde tú vas. Que, yo cada vez que se toca el tema de la fe y de la oración le tengo pánico. Pánico, pero porque a mi entender lo solemos casi al 100% malinterpretar. ¿Vale? Porque nos ponemos siempre en todo lo que pidas a Dios en oración, confiando Él te lo dará. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que si yo le pido una cosa a Dios, no que esté en mis manos, no, porque lo que tú dices, o sea, si yo pido un puesto de trabajo o si yo pido que el Señor me ayude en una situación económica, lo que no puedo quedarme en casa es rascándome la cabeza, ¿no? Tengo que moverme. Pero si, por ejemplo, hay un enfermo en una situación terminal, si yo pido con fe, yo que imagino que la persona que esté pidiendo, vamos, tendrá una fe y la confianza, y esa persona no sale adelante, ¿qué pasa? ¿Que es que entonces no tenía fe? ¿Es que la oración es mentira? O sea, es que tenemos que tener mucho cuidado con eso. No quiero decir con esto que es que la fe, o sea, que la oración como consecuencia de tu fe no tenga unos resultados, pero que no se puede descargar todo en que todo va a tener resultado al 100%, porque la fe y la oración no es solamente eso. Mari, no solamente está perfectamente planteado, es que esas cosas necesitan sacarse dentro de una comunidad y dentro de una iglesia, porque el no hacerlo lleva a mucha gente a decepcionarse, a desengañarse, y muchas veces culpabiliza a Dios cuando Dios, escúchame, yo no sé lo que te enseñaron, lo que te dijeron, yo aquí poco tengo que ver, ¿vale? Mira, como tú dices, mira, ¿vale? Mira, un ejemplo cercano. Y no quiero que nadie se duela, pero yo quiero confrontarte con otra realidad para que nos haga pensar. Ustedes recuerdan que mi padre ha tenido 2 cánceres, ¿no? ¿Cómo se dice? ¿2 cánceres o 2 cánceres? 2 cánceres, ¿no? Siempre digo 2 cánceres, bueno, 2 cánceres, ¿no? ¿Vale? 2 cánceres, ¿vale? ¿Recuerdan que en cada caso hicimos una vigilia de oración? Sí. ¿Y qué dijimos siempre? ¿Dios escuchó? Muchas oraciones. Vale. ¿Y qué pasa? ¿Que los niños de Etiopía a Dios no le importa? Sí. Los niños que mueren ahí en la frontera entre México y Estados Unidos, ¿a Dios no le importa? Porque por eso también se ora. Y mueren a millares. Entonces, cuidado, porque ¿sabes una cosa? Que cuando dibujamos ese papel, que no lo hacemos con mala intención, que le queremos dar la gloria a Dios, pero cuando estamos haciendo le estamos dejando a Dios en muy mal lugar, Le estamos dejando a Dios en muy mal lugar, porque como dices tú, cuando tú tienes a la persona que más quieres y está luchando entre la vida y la muerte y se te va, ¿a quién culpas? Y eso, escúchame, y esto es ley de vida, Esto es ley de vida. Yo, por muy pastor que sea, Rosa, yo puedo cruzar esta noche la carretera y que me atropelle un coche. Y a mí Dios no me falla. En la vida. A unos los pillan coches, otros contraen cáncer, a otros los atracan, a unos los violan, y estamos en este mundo. ¿Vale? Y estamos en este mundo. La oración nos tiene que dar fuerzas para seguir adelante, para seguir viviendo con esperanza, para seguir luchando. Pero que no pensemos que es una varita mágica que lo soluciona todo tal y como a nosotros nos conviene. ¿O es que no te ha llevado muchas veces chasco? ¿Qué pasa? ¿Es que todas vuestras oraciones han sido respondidas? Yo hasta que no las he pedido. ¿Vale? Entonces, si digo eso, está ahí diría primero, no sé lo que pasa. Entonces, si digo eso, es importante sacar esos temas. Y a mí muchas veces me cuesta porque pero es que lo otro es infantilizar a la comunidad.
Y yo creo que tener estas cosas claras nos hace tener un concepto más claro, más lúcido de Dios, más lúcido de Dios. Y que estamos así, que a mí me puede dar un infarto ahora y ya está, y es así, Pues no le dio a usted. Y yo conozco a pocos cristianos como usted, y no conozco a pocos. Sí, pero hay otros que no salen. Hay otros que no salen. Yo leí una vez un artículo que me estremeció porque le conozco personalmente a Emilio. Yo no he orado nunca tanto en mi vida como lo hice por mi mujer. Y mi mujer se me fue con 40 años y dejándome con 5 o 6 hijos. ¿Dónde estaba Dios? No es un Dios de que esté dudando de Dios, es quiere hacerle ver a la gente. O sea, ¿por qué a ti te tiene que conceder Dios tu pareja para toda la vida? Para mí se tiene que llevarme a la madre de 5 hijos y dejarme aquí solo. ¿Se dan cuenta de que queriendo hacer el bien hacemos un retrato que deja a Dios en muy mal lugar? Y eso no tiene la culpa Dios, somos nosotros los que dibujamos hacia Dios. Adrián, perdona. No, si lo habéis dicho vosotros ya. Es que siempre me han molestado los tópicos, ¿no? Es decir, si no oras bien, si Dios no te concede lo que le pides, es que no oras bien, o no oras con fe. Entonces, si Dios no te cuida y tu vida es un desastre, es que eres malo. Entonces, los mártires que morían en el Coliseo a mano de la garra de los leones eran malos, no tenían fe. Claro. Son cosas que son absurdas, ¿no? Son tópicos de toda la vida. Tú tienes que hacer tu parte. Y que te vaya bien no quiere decir que la hagas mejor que otro que le vaya mal. Si los apóstoles fueran ricos no hubieran seguido a Jesús, seguramente. Y hay muchos ejemplos en la Biblia que puedes poner de personas que dices, ¿les concedía a Dios la vida que querían? No, pero ellos hicieron su parte, sí. ¿Y por qué hicieron su parte? Pues en parte porque a lo mejor Dios no les concedía lo que querían, ¿sabes? Tener fe es una característica del ser humano. Es una, digamos, opción, Cuando tú tienes fe, crees en una persona, y normalmente tiene que ver con el amor que le tengas a esa persona. Normalmente, no siempre. Pero si tú tienes fe en una persona, escuchas de forma especial lo que dice esa persona. Tienes muy en cuenta las opiniones de esa persona. Si no lo tienes, pues menos, porque tiene menos importancia. Es decir, tener fe en Dios significa haber asimilado lo que Él desea de ti. Eso es tener fe. ¿Vale? Igual que se tiene fe en las personas. Es una característica. Dios no pide milagros a las personas. Y Jesús, a sus apóstoles, cuando les hablaba de fe, no les hablaba de un milagro, aunque les dijera que podían mover una montaña. ¿No? Les hablaba de una característica del ser humano que les decía, tenéis que tener conforme a Dios. Ni más ni menos. Entonces, tú haz tu parte. Claro. Sí. Asimila la vida que tenía Jesucristo, el ejemplo que Él dio con su vida, en todos los sentidos. Sí. No solo en el ser bueno, sino en la energía que ponía en querer ser justo, en cómo comprendía a las personas a los que tuvieran una vida desastrosa, en mil cosas, en que no juzgaba ni condenaba nunca a nadie. Exactamente. Es decir, ¿tenemos fe en Jesucristo? Pues entonces tendríamos que tener ese modelo presente en cada cosa que hacemos. Eso es tener fe. Está muy bien, Adrián. Nada que leía hoy leía en el milagro de los panes y de los peces, ¿no? Y siempre nos quedamos y decía el autor, dice, el milagro empieza en ese niño que está dispuesto a dar lo que tenía. Él llega, está ante una multitud, pero él está presto a dar lo que tiene. Es insuficiente, pero da lo que él tiene. Y tal vez eso le abre el corazón al resto para... gracias, Adrián. Araceli. Pues yo es que muchas veces me pongo a pensar el Padre Nuestro y eso es lo que Jesús
te va diciendo poco a poco, pero no es porque se vaya saliendo, como te dice el Padre Nuestro, que estás en los cielos y todo eso, sino tienes que ir cogiendo poco a poco esa oración, Sí, deshaciendo por todas las palabras, claro, es así. cogiendo de donde puedas, metiéndolo por otro lado, haciendo, no sé, un estudio de todo lo que Jesús te pone en el Padre, Es que en así, esa oración. así es como trabaja y no como oración hecha. Por eso, es que tienes que ir poco a poco. Muchas veces lo he pensado, yo me he puesto a ver el Padre Nuestro y digo, madre mía, si hay que meterte por un lado, salir por otro, como si estuvieras haciendo un punto de cruz, un trabajo de... Muy bien visto. Está muy bien visto la fe. Eso es lo que hay en la oración. Porque muchas veces la oración, hasta que Dios te dice, esto te va a pasar, por mucho que tú le ores a Dios, Está muy bien visto la fe. vas cogiendo de un lado para otro. Yo es la forma que tengo de pensar. Está muy bien visto. Está muy bien visto. Es mi opinión y no la mía, que al fin y al cabo no tiene importancia, sino la de los expertos, la de los biblistas, la de los comentaristas. Cada frase de Jesús quiere tocar algo. Tienes que meter No es una frase, o sea, no es una oración para ser memorizada y funciona dicha tal cual, no, es cada frase tiene su simbolismo, quiere tocar una particularidad. Una cosa que te lo dice, te tiene que salir de lo que él habla. Muy bien apuntado. Vamos a hacer porque hay distintas opiniones, entonces lo que vamos a hacer es la segunda parte que tenía, esa la dejamos para la semana que viene y terminamos esto. Sí, te he visto. ¿Papá? Bueno, brevemente. No, tranquilo, tenemos queda. Solamente Tenemos 5 minutos, lo que pasa es porque- que luego nos va a tocar correr. Porque, claro, por poner un ejemplo, porque nos aferramos a las oraciones como si tuviera. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús cuando nos dice la Biblia, allí en el Getsemaní, que le caían como gotas de sangre? Le dice al Padre, le pide al Padre, Padre, si es tu voluntad, que pase de mí esta copa, quita eso. Pero ahí está la esencia de la oración, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y con esto termino. Sabéis que yo por las mañanas, suelo muchas mañanas ya salir muy temprano, a las 6 menos 10 ya voy andando por ahí. Y la mayoría de las veces, en determinados sitios voy orando. Por lo menos he orado de salir de casa. Y normalmente yo le hago dos cosas, o le pido, fuera de todo lo que le ponga a Dios. Una, que no se haga mi voluntad, sino la voluntad de Dios. Porque yo no sé, sinceramente, mi conocimiento, mi visión, no llega a saber literalmente si todo lo que yo le pueda pedir a Dios es bueno para mí o no es bueno. Exactamente. No lo sé. Sí. Una cosa es lo que yo quiera, lo que me guste, y otra cosa algo en la realidad. Sí. Y entonces le digo a Dios que no se haga mi voluntad, sino que se haga la suya. Lo mismo le he dicho siempre, si me tiene algunas veces que corregir con lo que lleva implícito, pues que lo haga, porque yo no lo sé, le lo digo a Jesús. Cuando estaba en la misma cruz, Padre, perdónalo, porque es que no sabe. Si intenta hacer el bien, no lo hace, ¿verdad? Y entonces, pues quiero decir, Hablamos muchas veces del reino de Dios. Ustedes saben que en la Biblia no solamente se habla del reino de Dios, sino que se habla del reino de los cielos. Se hablaba del reino de los cielos porque para un judío era impensable nombrar a Dios, ¿vale? Entonces muchas veces casi preferían decir el reino de los cielos antes que el reino de Dios. No se puede el reino de los cielos. Y hemos explicado muchas veces que al fin y al cabo, Javis, ¿en qué consiste esto del reino del Dios? Sino que su voluntad se haga tan perfectamente en la tierra como en el cielo, ¿vale? Entonces tenemos que olvidarnos de que la voluntad de Dios lo que yo quiera. es mi propio bien. Claro que Dios quiere mi bien, pero es que Dios quiere el bien de todos, como bien apuntaba Adrián, ¿no?
Pues Dios quiere el bien de la mujer adúltera, de la que fue sorprendida en el acto. Dios quería el bien de los leprosos, de los ciegos. Él quiere el bien de la humanidad. Y todo lo que vaya en dirección a un mundo más justo, a una humanidad más humanitaria, eso va acorde a la voluntad de Dios. A la voluntad de Dios. Muchas veces nosotros nos despistamos con grandes, cuando lo importante es el conjunto, ¿vale? Es el qué estamos nosotros dispuestos a hacer por los demás, a mejorar el mundo de los demás. Y cuidado, que mejorar el mundo de los demás no siempre es ponerle las cosas a huevos. Muchas veces, ¿se acuerdan de cuando hablábamos el tema de la felicidad? No es que tu vida esté dedicada única y exclusivamente en hacer a una persona feliz, sino ayudar a que otra persona trabaje en su propia felicidad, ¿no? Pues el hecho de perseverar en hacer de este un mundo más igualitario, más justo, más amoroso, más bondadoso, etcétera, 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 tiene muchísimo o todo que ver con la voluntad de Dios. Más que con mis egoísmos personales. No, porque yo te quiero servir, no sé qué, no sé cuánto. Ah, pero ¿qué pasa? Es que yo no te puedo servir en un púlpito. Entonces, ¿dónde está? No, ahí Dios no. En la ecuación Dios no estaba. Está mi orgullo, mi ego, mi afán de protagonismo, de notoriedad, ¿me entienden? ¿Dónde estaba? No. Pero ya está dicho lo que iba a decir de Jesús, y a veces cuando hablamos, a veces oímos oraciones, pues yo mismo, y decimos más o menos, te pido un pan, Señor, y llévamelo a casa, no me quiero molestar. No, claro. No. Otro de Jesús, de rodillas. Claro. No. Hay oraciones que no son, no se pueden ni oír. Hay que... Pero sigo diciendo, ¿sabe Pedro José? Por no cargar a las personas y tampoco por no cargar a los pastores, muchas veces sin mala intención, hemos enseñado cosas horrorosas que lo único que han traído es acarrear carga en la vida de las personas, ¿vale? Y es como esto, eso que ha dicho Adrián, y es verdad, porque esto se ha enseñado, no es que se haya enseñado y lo hayamos dejado atrás, es que eso se sigue enseñando. Se sigue enseñando la teología de los amigos de Job. Algo has hecho. Si a ti te va mal, pero al otro le va bien, no, porque a ti que te va mal, lo mismo tienes un corazón mucho mejor que el otro. Si te pasan cosas buenas es que eres bueno. Exactamente. Es que no quiero tampoco hacer spoiler de la predicación del domingo, pero es así, no, es que Dios me bendice. Claro, es que mira, el otro día, pero yo sé que es una buena intención, y yo lo acepto porque sé que es una buena intención, pero no. Cuando cantó Noelia, se me acerca la Natividad, me da un abrazo y me dice, estás bendecido. Sí, pero no. O sea, sí, pero yo no estoy bendecido porque Noelia cante. No. Me niego a ver la bendición en eso. No. Pero es lo que tú dices. No. Pero es que eso se inculca tanto en las iglesias que esas mismas personas llegan a tener el convencimiento de por cosas que hay en sus vidas es porque han hecho algo malo. Y no. O sea, esas personas sienten verdaderamente que tú eres bendecido por lo que ella ha hecho, pero a la vez se siente en su vida a lo mejor por ciertas cosas que no es bendecida porque algo ha hecho mal. Y las cosas... Claro. Usted mira, Alfredo, y llego a final de mes. Pero ¿usted cuántos días trabaja? Todo, Pedrito. O sea, para vivir en un piso de alquiler. Con un mueble que ninguno es suyo. Tiene que trabajar 365 días al año. Pues hay otros que no necesitan de eso. Hay otros que con menos esfuerzo ganan y no lo hacen mejor que usted. Pero la vida es así, y muchas veces la vida es injusta. Y no puedes irte con la carga de que es que soy un pecador, algo hice mal, Dios me está castigando. ¿En ese Dios crees tú?
Yo no creo en ese Dios. Yo creo en un Dios que está interesado en mi bien. Y está para ayudarme, para insuflarme esperanza cuando no la tengo, para darme fuerzas cuando me faltan. Yo creo en ese Dios. Dios no necesita pisarme, si yo no soy nadie. Él no necesita pisarme. No sé si alguien quiere aportar algo más. Si no, pues con esta primera parte, yo les doy muchas gracias y ya les digo, me gusta porque yo creo que casi nunca nos salimos de madre, alguna vez podemos tener alguna discrepancia, pero creo que estos temas es importante que se saquen en las iglesias, porque hay mucha gente que piensa, pero no se atreve a decirlo porque no es lo oficial que se suele decir. Yo simplemente quiero que pienses en el ejemplo que yo te puse antes. Yo le doy gracias a Dios, claro que le doy gracias a Dios. Le doy gracias a Dios por los médicos, por los avances de los investigadores, porque lo facilitó todo, sí, pero le seguiría dando gracias a Dios si mi padre también se hubiera ido con él. ¿Vale? ¿Por qué? Porque eso es parte del juego este. Y sabes, y si no se fue, se irá. Puede ser dentro de 6 meses, de 3 años, o de 5 años, o de 10. Ojalá tarde mucho, pero puede irse en cualquier momento. Pero ¿por qué pensar que Dios escucha mi oración para con Él, pero no la escucha para con usted? ¿Qué tipo de Dios es ese? Que escucha las mías, pero no las suyas. Escucha las mías, pero no las suyas. ¿Qué tipo de Dios es ese? No, Rosa, no es así. Y no tenemos que verle así. Nos escucha todo. No. Sí, pero no es así. Pero yo decía, pues sí, no creo que lo vea, pero pues lo ve. No quiero que yo le estaba muy agradecida a Natividad y no, ¿qué le iba a decir? No, porque yo sé que lo hice con la mejor de las intenciones y yo sé de dónde viene, porque venimos todos de ese trasfondo. Yo estoy bendecido desde el mismo momento que nació. No necesita ni hacer PowerPoints, ni cantar, no necesita ni bautizarse, aunque no se hubiera bautizado, aunque no viniera a la iglesia, yo me siento bendecido. ¿Puedo decir una cosita? No, sí. Sí. Terminamos la y ya terminamos. Es que muchas veces cada uno tenemos nuestros conceptos, pero sí, la mayor parte de las veces, y por no decir todo, pues no tienen nada que ver muchas veces con la realidad. Una cosa que Dios nos dice la Biblia mismo. Un ejemplo, para si es correcto o no es correcto, o pensamos que tenemos que recibir todo lo que digamos. Sí. La Biblia dice que lo mismo que la pavesa se levanta del suelo, del fuego, para volar por los aires, el hombre nace para el sufrimiento. Es que tenemos que darnos cuenta cómo somos y en qué mundo nos movemos. Claro, eso de el Valle de Rosa no es la realidad. Ahora aceptar lo que vengan las cosas, que Dios nos dé fuerza y tener confianza y seguir adelante. Ah, bien ese ejemplo que has puesto, ¿no? La vida es como la rosa es preciosa, pero está llena de espinas. Y le digo una cosa, Rosa, y yo en eso a lo mejor soy un poco pesimista, Uno ve a Noelia y ve a Javes, y uno puede ver felicidad. Pero, ¿sabes? Yo veo problemas. Sí. No. ¿Sabes? Yo veo problemas. Y diré, ¿y quién le decepcionará antes, ella o él? ¿Y cuándo no sé qué esto? ¿Y cuándo llegará el...? Pero no en la relación, la vida. Porque aquí lo saben, porque por ahí pasamos todo. La vida, ¿o no? Pedro José, o siempre, de victoria en victoria. Pero ¿quién vive eso? ¿Quién vive eso? Que me lo traigan a mí. Claro, es eso. Vivimos eso. De victoria en victoria. O sea, que desde que llegamos de una a otra hay un valle ahí enorme que tiene poco de victoria. ¿Vale? O sea, vivimos la victoria, pero el proceso es... ¿Me entienden? ¿Y qué? ¿O no? ¿O qué pasa? Que siempre van a estar conectadas. O sea, si estamos todos riéndonos, pero conforme cumples años, la sonrisa la vas perdiendo. Los palos, los sinsabores, los disgustos. ¿Sí o no? Bueno, pues tendremos que aprender a vivir con esperanza y con ilusión, pero darnos cuenta de que la vida es la que es y ser realistas. Sí. Cuando
en la vida, por pongamos, nos va bien y todo eso, y no pasa nada y todo, muchas gracias, Señor, y muchas gracias y gracias te doy. Pero cuando nos pasa algo, ya viene el disgusto y ya nos ponemos incómodos y todo eso, ¿me entiendes? Pero es que problemas vamos a tener todo el mundo, sea cristiano o no sea cristiano, ¿me entiendes? Solucionamos un problema y va a venir otro problema, ¿me entiendes? Dar gracias a Dios, aparte de que es justo y de que es correcto, egoístamente hablando, es bueno para usted. Porque ser agradecido te hace más feliz. Porque, una buena, tu mente está... Tu mente la condicionas, ¿vale? Y puedes hacerlo para ver lo bueno o para ver lo malo. Y te digo una cosa, ¿tienes 5 cosas o 50 cosas que funcionan? También hay 50 cosas que no funcionan, Tú decides dónde vas a poner el énfasis. Y si pones las cosas en que no te funcionan, no va a funcionar. Vas a vivir un poco tristón, ¿vale? Pero es que todos tienen 50 cosas que no funcionan. Yo, si me preguntas, tengo 50 cosas que no funcionan. Ahora tú tienes que decidir dónde pones el énfasis. ¿En lo que te funciona o en lo que no te funciona? Chicos, en lo que no te funciona vamos a mejorarlo, a trabajar en ello. Lo que funciona, damos gracias. Pero ¿valoras eso que funciona, lo que va bien? ¿O siempre estás ahí un poco como amargado, renqueante por lo que no va? Porque todos tenemos cosas que no van, Y si fuéramos honestos y sinceros y nos pusiéramos, nos iríamos todos llorando, Usted no tiene cosas que no funcionan, pero pues a ti todo te funciona, a las mil maravillas. Alfredo, Pedro, José, todo genial tú, ¿a que sí? Tú todo genial. A tope siempre, ¿a qué? Nadie. Pues que todos tenemos cosas que no funcionan, todos. Mira a la pastora, estaba contenta, pero no le funcionan las rodillas, no. Está dopada, viene drogada a la iglesia, a ver lo que tú quieras, pero no le funciona. Claro, y hoy está contenta porque está ahí bajo un chute, pero cuando se le pasa el chute va a volver a la realidad, y es que la rodilla no funciona. ¿Por qué? Porque ya tiene 75 años. Y él le dirá, lo que tiene que hacer es dar gracias a Dios porque ha llegado a 75 años y las rodillas no le funcionan por el uso. Hay otra gente que las rodillas no se las gastan porque no tienen tiempo para usarlas. Eso es peor. Venga, lo despedimos con una oración, hermano.